la sucursal del cielo, la capital mundial de la salsa, o también llamada la capital deportiva de América. Cali se ha ganado estos tres apodos por ser una ciudad de diversa cultura, rumbera y deportiva. Pero no siempre fue así. Antes que fuera catalogada como distrito especial, deportivo, cultural y turístico, tuvo que surgir de entre los escombros para alzarse como la tercera ciudad más importante de Colombia. Se escuchó en Cali la más tremenda explosión que vos te podás imaginar. A raíz de esta explosión mucha gente fallece. Y como no había dónde meter a tanto muerto, los metieron en este sótano. Porque aquí vamos a empezar a hablar entonces acerca de la explosión del 7 de agosto de 1956. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy me encuentro desde un sitio muy representativo para la ciudad de Cali, que es en la iglesia de San Antonio. Y la idea de poder hacer este video el día de hoy es, hablar un poco acerca de la historia de Cali, de un trágico suceso que ocurrió aquí el 7 de agosto de 1956, en donde ocurre la tragedia más grande en la historia de América por causas no naturales. Venían entonces 7 camiones cargados de 1053 cajas de dinamita, alrededor de 42 toneladas, desde Buenaventura hacia Cali con destino final en Bogotá. ¿Por qué Cali es la mitad? Porque no hay otro lado por donde pasar para llegar a Bogotá en ese entonces. Para lo cual los camiones vienen de Buenaventura, llegan a Cali y nuestra ciudad estaba centrificada en todo este espacio. No existía todo el sur que conocemos a día de hoy, ni muchas partes del norte. Era más bien todo este pequeño pedazo. En ese entonces pues la infraestructura vial pues no es tan moderna como lo es ahora. Es un poco más complejo poderse transportar, es mucho más difícil en cuanto a distancia y pues obviamente el tema de cargar o de llevar 6 camiones cargados de dinamita pues lo hace aún más complejo. Hacen una parada aquí en Cali y lo que hacen es pues tratar de descansar para el siguiente día poderse dirigir hasta Bogotá. Esa dinamita iba a ser implementada, o más bien iba a ser usada para temas de la construcción en carreteras en Cundinamarca. Yo estaba conversando con el capitán Gustavo Camargo Eslava. Yo estaba conversando con él cuando llegaron 6 camiones, se parquearon en el Paseo Bolívar. Entonces se fueron retirando los camiones por el Puente Ortiz a coger la carrera primera. Yo no me volví a acordar de los tales camiones y yo creo que nadie se volvió a acordar de eso. En este momento me dirijo hacia el lugar donde infortunadamente pasó la tragedia. Los camiones cargados con 42 toneladas de dinamita se dirigen hacia Cali, hacen esa escala aquí en Cali y deciden ir hasta el batallón Pichincha. Los camiones llegan, se detienen en el batallón y le piden permiso para quedarse toda la noche. Este batallón niega el permiso y les dice que se retiren, no solo por ellos, sino también porque los residentes aledaños se estaban quejando de los camiones. El batallón Pichincha en ese entonces estaba ubicado en lo que es el Boulevard del Río, el Centro Administrativo Municipal, el CAM. Ahí está ubicado en ese entonces, en 1956, el batallón Pichincha. Los camiones se retiran, pero no de Cali, sino de ese espacio a un lugar donde no los puedan ver. Un lugar que tenía hostales, hoteles, burdeles y bares a todo su alrededor. Llegan en ese entonces a la antigua estación de ferrocarril del tren, que está ubicada sobre la calle 25 y 26. En ese entonces no hacía parte de Cali, se podía decir que ese sector era hacia las afueras de la ciudad. Llegan hasta la estación del ferrocarril, se estacionan allí y alrededor de la 1:05 de la mañana todos estos camiones estallan, generan un cráter de 25 metros de profundidad y 50 de diámetro. Se llevan más de 40 manzanas a la redonda y dejan más de 4.000 fallecidos, que eran el 1% de la población caleña en ese entonces, 1% que estuvo aquí desperdigado, y más de 12.000 heridos también. En ese momento Cali se convirtió en un gran cementerio. La explosión acabó con negocios y casas, del mismo modo afectando los barrios San Nicolás, El Porvenir, El Hoyo, El Piloto, Fátima y Jorge Isaacs.
Se sintió a la vez un pequeño temblor que movió los edificios. Las puertas, las naves de las puertas se zafaron de los goznes aquí en el Paseo Bolívar, en el apartamento donde yo vivía. Yo me puse encima de la pijama a medio abotonar la sotana, por eso es que yo aparezco con la sotana medio abierta y empijamado. Esa explosión que se genera allí termina destruyendo 36 manzanas y dejando un cráter de 50 metros de diámetro y 8 metros de profundidad. Entonces es demasiado grande. Hay un conteo en el que dice que murieron aproximadamente 4.000 personas y 12.000 más resultaron heridas debido a esto. La explosión hace que lluevan partes de las casas porque eran abareque, pero también partes de las personas. Mucha gente quedó mutilada a raíz de esto. Por eso en esta imagen se ve que el hombre está sosteniendo una mano y la mano no es de la persona de atrás. Es una mano que se encontró en algún lugar. La hora, como ya lo comenté, no es exacta porque ese reloj se dice que se detuvo a la hora que fue la explosión, pero más adelante van a encontrar otros 2 relojes con horas diferentes y se tiene el testimonio de un bombero que vive la explosión y que dice estar ayudando a gente antes de la 1 de la mañana. Entonces nada cuadra. ¿Qué ocurrió? ¿O qué es lo que se dice? ¿Por qué estallan? Pues hay muchas hipótesis, no se puede llegar a una en concreto, no hay una que diga específicamente por qué. Pero lo que más resuena es que alguien estaba fumando muy cerca de los camiones, lo que provoca que desinfortunadamente se genere la explosión por descuido, ¿no? Porque tira el cigarrillo muy cerca a los camiones, se genera esa explosión y pues termina causando la muerte de tanta gente. Esa es la primera hipótesis y como que la que coge más fuerza. La segunda, dicen que fue por un disparo de un soldado que se queda dormido y que infortunadamente el disparo impacta uno de los camiones ocasionando pues la explosión en cadena. Y la otra, hablan también de un recalentamiento en los camiones que fue lo que finalmente hizo que la dinamita explotara por la reacción del calentamiento en el camión o en uno de los camiones. No se tiene un dato exacto, no hay una investigación y pues es difícil, digamos, llegar a algún tipo de conclusión porque pues en ese entonces no había la tecnología y pues tampoco quedaron muchas evidencias de lo que ocurrió. Por otro lado, aquí encontramos la minuta de los bomberos, lugar en donde ellos escribían a qué horas recibían qué tipo de llamada. Y nos dice que la primera llamada del 7 de agosto fue a la 1:09 de la mañana. Redactan lo que fue esa llamada y todas las llamadas posteriores. ¿Cuál fue el problema? Que nosotros únicamente recibimos ayuda del batallón y de la estación de bomberos de Versalles, de nada más, ningún otro municipio, ningún otro departamento, nada más de aquí de Colombia ni de todo el mundo. Esto ocurre porque Colombia estaba gobernada por el dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien es el que termina censurando a la prensa para que nadie se dé cuenta de lo que ocurrió. Esto lo hace con el fin de mantener su poder y estabilidad política. Se enteran sino horas después, lo cual hace que fallezca mucha más gente de la que digamos se tenía prevista y que esto sea más caos de lo que ya era. Se oía el ulular de las sirenas. La gente del barrio Granada por el Paseo Bolívar corría en ropa de dormir y en ropa interior, gritando desesperados, no sabía nadie qué pasaba. Y por este lado van a encontrar cómo estaba la ciudad antes de la explosión, pero también van a ver cómo quedó luego de la explosión. Para que se ubiquen bien dónde sucede exactamente, han visto que entre la antigua estación y la terminal hay un puente por el cual uno pasa y por debajo está toda la primera. Ese hundimiento de la primera fue el hundimiento de la explosión. Desde aquí es donde ocurre la tragedia, aquí es donde estallan los camiones y es por eso que levantan esta cruz en homenaje de lo que pasó.
En la parte de atrás queda pues las estaciones de ferrocarril, y adicional a eso, pues como ya no funciona el ferrocarril en esta zona, o bueno, en gran parte del país, se hace allí lo que es hoy el museo a cielo abierto más grande de Latinoamérica, que es Muli. Con ellos me estoy apoyando para poder hacer esta investigación, porque hablan mucho acerca de la historia del tren, de los ferrocarriles, y pues obviamente de la tragedia que ocurrió aquí en esa fecha. Pues ahí les voy a estar ahí les estoy colocando unas imágenes para que ustedes los puedan visualizar. El Museo Muli abrió sus puertas en el año 2012. Hoy en día, su sede principal está ubicada en la antigua estación del ferrocarril. Este museo narra la historia de esa Cali antigua, de sus costumbres, de la forma en la que se vive en ese tiempo y, por supuesto, la tragedia que marcó a esta ciudad aquel 7 de agosto de 1956. Gente, en la parte de atrás, a muy pocos metros de aquí, queda ubicada el cementerio central, más o menos a unos 700 metros. Cuando ocurre la tragedia, pues muchísimos de los cadáveres de las tumbas se abren, pues como es de gran impacto la explosión, lo que ocurre es que se levantan, por así decirlo, los muertos, ¿no? Terminan destapando digamos, la onda explosiva termina destapando las tumbas, las puertas de las tumbas, y sacando a los muertos. Entonces, aparte de la gente que murió a causa de la explosión, pues también se evidencia los muertos en las calles, o se empiezan a ver los muertos que quedaron esparcidos en la calle, y pues las escenas son bastante complicadas, bastante complejas, bastante fuertes, que se ocasionó obviamente por esa tragedia. Fuimos avanzando, saltando escombros, pedazos de cuerpos, de cadáveres, ¿no? Todo el lugar queda destruido. Es tanta la explosión que generan los camiones cuando estallan, que ocasiona un pequeño temblor de 4.3 en la escala de Richter. Sismo el cual logra que todos los cadáveres allí enterrados emerjan, para lo cual toca hacer una fosa común para enterrar todos esos cadáveres que se desenterraron, pero también las partes de personas que no fueron reconocidas por nadie. La fosa común se encuentra en el mismo cementerio central, pero muchas personas creen de manera errónea que se encuentra debajo de la cruz que hay detrás de la antigua estación en la 26 con primera. Debajo de la cruz no hay absolutamente nada. La cruz es lo único que a nivel municipal, departamental, del país y del mundo nos recuerda lo que fue el 7 de agosto. Nada más habla acerca de la explosión, aparte de la cruz y de nosotros. Mucha información acerca de esta explosión se ocultó para el beneficio político del presidente Gustavo Rojas. Tanto fue así que este calificó esta tragedia como un atentado en contra de su régimen para desviar la atención. Y como les comenté ya anteriormente, se hace una censura de prensa para que nadie sepa en ninguna parte qué sucede aquí en Cali, pero nuestra ciudad es más fuerte y logra empezar a transmitir la noticia a través de diversos medios. Transmiten tanto aportes que nos llegan, como también la realidad de nuestra ciudad. Estas palmeras que se alcanzan a ver aquí en esta zona siempre han sido representativas de esta calle, ¿no? Y bueno, cuando ocurrió la tragedia también habían palmeras, no creo que sean las mismas, ¿no? Pero sí habían palmeras, y cuando ocurre la explosión, pues todas esas palmeras quedan completamente quemadas, parecen, no sé, dan la sensación de ser como un fósforo cuando uno lo enciende y se apaga, así. Dicha explosión también se escucha en sitios aledaños, ¿no? Como Buga, Jamundí, Santander de Quilichao, Caloto, entre otros. Entonces, más o menos dimensionen lo que ocurrió aquí hace años. Afortunadamente, esto no era parte de Cali en ese entonces, y pues la tragedia pudo haber sido peor, en donde los camiones hubiesen pasado la noche en el batallón de Pichincha, que como les decía anteriormente, en esa zona pues era muy concurrida, era demasiado concurrida, pues la tragedia hubiese sido mucho mayor. Yo vi enterrar
3.725 cráneos, porque los cuerpos no aparecieron. Eso está en la fosa común del cementerio central, muy cerca del mausoleo de la policía. Por otro lado, los televisores que también hemos venido viendo, si han sido bastante observadores, han sido porque Rojas Pinilla trae la televisión a Colombia por primera vez. Y junto a esto, le toca hacer la primera Teletón para recaudar fondos para nuestra ciudad. El hombre que tenemos en este espacio es el padre Hurtado Galvis. Fue un líder social muy importante a través de nuestra ciudad y tenía un programa radial llamado La Voz del Prójimo. Y él decía siempre en su programa: nadie se duerme en Cali sin oír la voz del prójimo. Pero no se tiene aquí solamente por eso. Se tiene aquí porque es uno de los primeros que acude a la explosión, como se puede ver en esta imagen. Y así como está vestido aquí es como lo tenemos vestido aquí en persona. Y así como está vestido aquí es como él se vistió en el momento de la explosión. Se pone su sotana y sale a ayudar a las personas. Hay una foto del padre Alfonso Hurtado Galvis que se vuelve muy famoso, ya que en ese entonces el padre era el capellán del batallón. Cuando escucha la explosión, pues él se dirige hasta el sitio para poder ayudar a las víctimas y bueno, lo que se encuentra aquí son imágenes dantescas, ¿no? Para lo cual cuenta 3 cosas bastante impactantes que le suceden cuando llega al lugar. Como número 1, se encuentra a un hombre con un arma en la mano recién llegado y el hombre le dice: me quedé sin familia, sin hogar y sin nada por lo que vivir, para lo cual este hombre se da un disparo en la boca enfrente de él. Como segundo punto, se encuentra en medio de los escombros a una mujer dando a luz. La mujer tiene el hijo con su ayuda, pero mientras que el padre sostiene a este hijo, fallece porque no se le puede cortar el cordón umbilical. No había con qué. Y como último punto, les comenté anteriormente que el espacio estaba rodeado de burdeles. Los burdeles era lo que más abundaba. Él llega y ve a personas calcinadas en el coito a su alrededor. Más o menos en la calle 22, con el resplandor de los incendios, alcanzamos a ver un hombre altote en calzoncillos. Él tenía un revólver en la mano derecha. Entonces yo me le acerqué y le dije: señor, cálmese, cálmese, tranquilo, tranquilo. Y yo alcancé a oír que él dijo: lo perdí todo, perdí mi hogar, perdí mis bienes. Y se llevó el cañón del revólver a la boca y se suicidó delante de mí. Ese fue uno de los suicidios que yo vi. Más adelante, más o menos en la calle 23, un soldado me dijo: padre, padrecito, me decían ellos, padrecito, aquí hay una muchacha reventada. Entonces yo me acerqué y le dije: no, ella no está reventada, está pariendo. Entonces ella estaba casi toda quemada. Una muchacha de unos 17, 18 años. Y con estas mismas manos y sin guantes y sin asepsia de ninguna clase, yo ayudé a nacer una niña y la bauticé con agua de las alcantarillas rotas con el nombre de María Eugenia. Yo la muchachita murió, yo no le tuve con qué cortarle el cordón umbilical y la niña murió en mis brazos y la muchacha también murió por asfixia, por el humo. Llega hasta aquí el padre Alfonso Hurtado Galvis, ayuda a la gente lo que más puede. Él dice que en las calles solamente se veían cuerpos mutilados, manos a un lado, pies en otro lado, cabezas. Y es algo ahí bastante impactante, ¿no? Porque en el cementerio central se tuvieron que sepultar más de 3.700 cráneos porque no se encontraron el cuerpo. O sea, me imagino que la explosión desintegró todo y solamente quedaron las cabezas. La verdad me imagino que fue una escena bastante difícil de digerir, de asimilar. A pesar del panorama y la censura, Cali empieza a recibir ayuda a nivel mundial. Y recibimos ayuda de países como China, Japón, Estados Unidos, México, Venezuela, Canadá e inclusive la Unión Soviética nos ayuda a recuperarnos de esto.
Una de estas ayudas llegó un año después de la tragedia por parte de Venezuela, construyendo la unidad residencial República de Venezuela, o el edificio venezolano como se le conoce popularmente. Este inmueble está ubicado en la zona norte de la ciudad, específicamente frente a Chipichape. Fueron aproximadamente 140 familias damnificadas las que albergó este lugar. Por su parte, Canadá también entregó cientos de casas prefabricadas en Agua Blanca, por lo que este barrio se bautizó como el Pueblo de Lata. No fue sino entonces un año después, en 1957, que nace la primera feria de Cali. Nuestra feria nace a raíz de esta explosión bajo dos premisas que nos deja el presidente. Número 1, vamos a hacer la feria para levantar la ciudad de Cali de esa depresión social en la cual ha caído. Y número 2, va a durar 40 días y 40 noches para que aquellos que lo perdieron todo puedan acrecentar su patrimonio convirtiéndose en comerciantes informales a través de toda esta duración de la feria. La realidad de Rojas Pinilla fue hacernos olvidar lo que es la feria. Por eso mismo, inicia en diciembre en este momento. No teníamos ni idea de que iniciaba en agosto. Por eso mismo nadie cuenta esta historia. Y la misma va a morir con Cali. Así le damos fin a nuestro recorrido. Cali se volvió sinónimo de aguante, de alegría, de salsa, de rumba, pero también de tradición y de cultura. Esta tragedia le sirvió a la ciudad para darle un impulso, ya que después de la explosión, la ciudad se reconstruye y empieza su expansión a lo largo y ancho del territorio. Hoy en día figura como la tercera ciudad más importante de Colombia. Además de su diversa gastronomía y paisajes, destaca por la alegría de su gente, por su música y por el baile. Cali sin duda no se rindió, y de las ruinas nacieron abrazos, manos solidarias y una ciudad que aprendió a levantarse. Hoy recordamos no solo lo que se perdió, sino también el valor de la vida, de la resiliencia y la promesa de no olvidar nuestra historia.